Pues los militares insisten en reunión con diputados Salvador Cienfuegos y Francisco Soberón, ya sabemos, uno de la Defensa y otro de Marina, quieren con urgencia una ley de seguridad interior que les permita actuar. El coordinador de los diputados del PRI aseguró que en este periodo se aprobará esta ley que incluirá un transitorio para que las autoridades estatales y municipales asuman su responsabilidad en la lucha contra la inseguridad. No va a caber, yo no sé qué clase de maromas van a tener que hacer para saber en qué casos sí y en qué casos no. Así es. Y luego también esto importante que dice Salvador Cienfuegos, que quede claro cuánto tiempo vamos a seguir en estas labores que implícitamente dice no son las nuestras. Sí, y además el alcance de sus acciones. Es decir, ellos en un enfrentamiento militar, sobre todo en despoblado, sujetos a una emboscada, pues tienen que comportarse como han sido entrenados para resistirlo. El ejército generalmente tiene todas las de ganar, aun cuando se ha emboscado. Son escasos los casos en donde ha tenido la peor parte. El ejército llega y arrasa. Y ahora en la Marina Armada están acusando a algunos de tortura. Entonces sí están en la cuerda floja hasta dónde llegan sus atribuciones, que además no fueron entrenados, su criterio no es el de prevención, el de convencimiento, sino el de arrasar. Esto que estabas señalando, Tomás, viene en esta información. La Marina sigue empleando la tortura y otros métodos ilegales en sus investigaciones, dice Derechos Humanos. En la primera recomendación que emite este año, el organismo señala que el 14 de noviembre de 2014 catearon ilegalmente un domicilio en Culiacán, donde detuvieron de manera arbitraria a un hombre y lo torturaron. Se vulneraron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad, a la libertad, seguridad personal e integridad personal de la víctima. Esto es lo que no quieren quienes comandan a la Marina y al Ejército. Así es. Entonces este es terreno resbaladizo para militares, para marinos armados. Están llevando a cabo una acción para la que no estaban entrenados, pero que es necesaria, porque pues, ¿qué clase de policía en general hay en México? No se puede confiar en ella. Entonces ahí está el dilema. Son necesarios, pero sus métodos son totalmente distintos a los de la policía. Es que si pusiéramos en una palabra cuál es la función de cada grupo, por ejemplo, se supone que la policía somete, investiga, somete. Y en el caso de la Marina y del Ejército, abaten. O sea, es muy distinto la función que tiene un grupo y que tienen los otros dos. Sí, no hay contemplaciones en el caso del Ejército. En el caso de la policía, alguien corre y trata de escapar, no le pueden disparar. En el caso del Ejército, claro que sí. Pero eso no es cierto. A final de cuentas, no es cierto. Las capturas más importantes se han dado por el Ejército. No los mató, los capturó. La policía no captura. Los que han capturado los grandes capos, los que han capturado los grandes grupos criminales, es el Ejército. Y lo estamos desgastando, necesitamos protegerlo.
Yo no sé cómo van a meter una ley, no sé cómo la van a interpretar después, porque eso va a estar dificilísimo. Pero sí necesitamos darles protección, porque están hartos, están cansados. Y yo, como mexicano, nada más, no quiero un general que no quiera trabajar. Pero no, están hartos no de su trabajo, sino de la persecución a la que son sometidos después. El escrutinio que ellos consideran intromisión Justo. en sus actividades. Desde que en Iztapalapa se inició este experimento de enviar militares, desde entonces comenzó pues una polémica, comenzó una serie de medidas y de opiniones en donde decían no deben ir a, en este caso, Iztapalapa. Otros, se necesita. Unos no están educados para enfrentarse a delincuentes. Algunos otros es lo necesario. Entonces, pues ahí está el dilema. ¿Qué será mejor? Pero hubo una opinión con la que todos estuvimos de acuerdo. Una opinión muy sensata de gente que se preocupaba por el futuro, porque dijeron, bueno, los sacamos de los cuarteles y después para meterlos otra vez. Sí, y todos los intentos de convertir a la policía federal preventiva o policía federal han sido insuficientes. Simplemente no encuentran personal adecuado, suficiente como para crear ese ejército paralelo que sustituiría a las Fuerzas Armadas, que podrían volver a sus cuarteles. El intento que hizo el que fue Mondragón, de crear la gendarmería, pues quedó en un chisguete. Pero ¿cuál es la diferencia? En 1963, cuando se crea la unidad Nonualco-Tlatelolco, había un enfrentamiento abierto entre delincuentes de la parte de atrás de Tlatelolco, de lo que es la colonia Tlampa, y una vecindad que estaba donde actualmente es el Teatro de los Ferrocarrileros. Metieron militares y en 6 meses acabaron con la vecindad y con los delincuentes de Atlampa. Y eran militares, eran soldados los que aparentemente vigilaban la tranquilidad de Tlatelolco, pero su labor era acabar con esos dos grupos de delincuentes. No. ¿Cuál es la diferencia? Pero nada más por respetabilidad. Esa es su fuerza del ejército. Sí, finalmente. Pero yo recuerdo Atlampa era una verdadera laberinto de ciudades perdidas, casitas y de vecindades, cosas, pero Sí. terrible. Sigue siéndolo, lo acabamos de ver. Si uno pasa por ahí, cuidado. Es una zona, como decíamos, territorio apache, pero estamos hablando de un ejército muy distinto. El ejército de los 60 era el ejército que uno lo veía en la calle como niño, decía uno, quiero ser del ejército, y te llenabas de orgullo. Como adulto, respetable, te cuadrabas, y como criminal te escondías. Ahora ya no es ese ejército. Ahora es el ejército donde los niños ya no quieren ser del ejército, donde los adultos los voltean y les dicen de su mamá y de todo, y los criminales se ríen de ellos. Pues bueno, estas son versiones, pero por lo pronto Atlampa hablan de esto. Los policías no se atrevían a entrar. Todavía en Tepito no fácilmente entran por Jesús Carranza y demás. Entonces, ¿es o no es positiva? Necesaria, creo que sí. ¿Es o no es positiva la labor del ejército en labores policíacas? Por lo pronto, como se decía ayer, era respetabilísimo, a la altura del presidente, a la altura de los símbolos religiosos, estaba el ejército. A ver,
Marcos Hipólito, ¿qué quieres opinar sobre esto que estamos aquí debatiendo? Pues ahorita que dijeron de la Atlampa hasta brinqué porque pues ha de haber sido por unas semanas, porque la Atlampa sigue siendo de las más peligrosas si circulas por lateral de circuito interior entre Calzada de los Gallos y el Eje 2 Norte. Aguas, porque siguen los robos automovilistas a cristalazos. El Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, es la misma canción. Y sí, en efecto, el ejército antes era de respeto y admiración, incluso cuando llegaban a algún lugar sentías tranquilidad, pero eso hace muchos años, porque ya en la actualidad es nerviosismo, es angustia. En lo de Culiacán la gente se espanta con la presencia del ejército o de los marinos, pero la Atlampa es un lugar conflictivo que la policía capitalina ni la policía judicial han metido en orden. Apenas ayer dábamos el caso de ese ex convicto 7 ingresos, que lo ejecutan a balazos cuando llevaba sus cervezas de regreso a su casa, y pues difícil la situación en Atlampa, que pertenece a la delegación Cuauhtémoc. Tremenda, difícil la metamorfosis de ese ejército de antes al ejército de ahora, que se ha ido adecuando a las formas, al estilo, a la táctica de los policías, a la táctica policíaca. Pero eso es lo que preocupa. ¿Sí? A ellos. Van desprestigiándose, van contaminándose y realmente no solucionan la problemática. Allá en Acapulco, una ofensa muy grave para la Marina Armada. Uno de sus hombres del área de inteligencia fue ejecutado. Iba con sus compañeros en un recorrido de vigilancia y se dio el ataque, tal vez sorpresivo, pero aparte de este hombre muerto, marino, hay heridos, otros que no tenían nada que ver con el asunto y que fueron víctimas colaterales, pero nada más lesionados, según el reporte. Y aquí tiene Marcos Hipólito el resumen de lo que sucedió. ¿A qué horas y en qué punto de Acapulco, Marcos? Anoche como a las 8:30, Héctor, en la colonia La Zapata, bueno, así le llaman, pero es la colonia Emiliano Zapata en Acapulco, Guerrero, un elemento del área de inteligencia de la Secretaría de Marina murió cuando junto con sus compañeros realizaban un recorrido de vigilancia. Iban en una camioneta blanca sin placas, no como las que usan normalmente la Secretaría de Marina. Iban en esta camioneta blanca sin placas porque son del área de inteligencia y fueron atacados a balazos por sujetos armados. Y es que la colonia Zapata allá en Acapulco es una de las tantas colonias conflictivas con pues una serie de ejecuciones. En medio de la balacera, además, resultaron heridos un hombre y una mujer jóvenes como de 20 años de edad, heridos con impactos de bala. Estaban en una cancha deportiva, pero las autoridades aún no aclaran si les tocaron balas perdidas o si participaron en la balacera, porque los dos están hospitalizados, pero con custodia policíaca, o sea, en calidad de detenidos. Sucedió en el cruce de las calles 13 y 18, colonia Emiliano Zapata, allá en Acapulco, Guerrero, justo en las canchas deportivas de la colonia. Y según el reporte preliminar que dan las autoridades, estos elementos del área de inteligencia de la Secretaría de Marina iban en esa camioneta cuando les disparan sujetos armados, pero no hay detenidos. Ya después llegó el apoyo, llegaron elementos de todas las corporaciones, pero no lograron detener a nadie. Solo están los dos heridos de bala, Ángel y Sherlyn, jóvenes como de 20 años de edad, trasladados a un hospital de Ciudad Renacimiento por una ambulancia de la Cruz Roja, y ambos internados con custodia policíaca hasta que se aclaren los hechos. Esto demuestra cómo hay territorios que son del crimen organizado. No puede entrar nadie que sea ajeno, así sea el ejército o la marina, sin que atenten contra su vida. Y eso platicaba hace poquito con un sargento segundo Méndez. Y me decía, nos mandan uniformados, andas patrullando y no sabes quién te va a atacar. Va pasando alguien y no sabes si te va a atacar o no. No sabes quién es el malo. Pero no solo eso, sino si andan de francos, ahora les dicen, se van a ir ustedes tal escuadral, regimiento, tal... ¿Cómo le llaman? Militar. No, le llaman a los grupos de soldados de 90, los mandan.
Los vamos a pelotones. Déjense el cabello largo y no se rasuren. Porque si andan por la calle francos, rasuraditos y con el pelo recortado, también se los cargan. Bueno, pero pues eso lo vemos aquí en el distrito. Tienen que esconder el uniforme y el arma de cargo si toman un Transporte público. servicio público. Sí, porque también se vuelven blanco de los ladrones, de los que se suben drogados. Y ahora sí que son o ellos o yo. Se tienen que defender. Pues a ver cuál es la respuesta de la Marina ante otra nueva agresión abierta y franca. O ellos o yo. Creo que allá por Guerrero es donde se dice esto. Mejor que lloren en su casa y no en la mía. Pues sí.